Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo coloquio. El tema de hoy es sacerdotes en camino sinodal. Nuestro invitado del día de hoy es el padre Jorge Costadoat, es jesuita, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, ha sido profesor de Trinidad y Cristología y de Teología Latinoamericana de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como director de la carrera de licenciatura en teología en esta universidad y director del Centro Teológico Manuel Larraín, en el cual en la actualidad desarrolla labores de investigación. Ha sido coordinador de la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús en América Latina en 2 periodos, y entre sus varias publicaciones se encuentra el libro Trazos de Cristo en América Latina, La Iglesia todavía, Fracaso y porvenir de la transmisión de la fe, El impacto del Vaticano II en los jesuitas chilenos, a 50 años del concilio, El cristianismo en tempestad, fe, coraje y esperanza, también Ideas para la Universidad, con Juan Manuel Garrido, y Jesús antes y después de Cristo, y entre otras publicaciones que tiene online. El tema de hoy entonces, que él nos va a compartir, es los sacerdotes, o sea, cómo los sacerdotes están viviendo en este proceso sinodal, cuáles son los desafíos, cuál es el camino que la Iglesia nos invita a vivir. Bienvenido, Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Una alegría estar con ustedes. Veo que es un grupo tan diverso en origen, ¿no? De distintos lugares. Estas son las oportunidades que nos da ahora la pantalla. Es una alegría ver que estamos juntos. Además compartimos la lengua, es una gran cosa, ¿no? Toda América Latina es una hermandad muy grande. A ver, yo ya le cambié el título a la exposición. Estos son de los derechos que tienen los expositores. El tema incluso puede estar ligeramente al lado. Esto se va a llamar Los sacerdotes dificultan la sinodalidad. Vamos al grano, dijo el pollo. O vamos al grano, como dicen en México, dijo ¿quién fue? ¿El oncólogo? Algo así dice. Voy a hablar con harta claridad y de un modo crítico, autocrítico. Yo soy sacerdote, pero veo que en la iglesia nosotros los sacerdotes estamos dificultando gravemente el andar sinodal, que como ustedes saben es ir con otros, ir caminar con otros. Y la iglesia, especialmente en el laicado, quiere caminar con otros. Pero lamentablemente, mi opinión, y no soy el único, los sacerdotes somos los que no queremos caminar con otros. Me decía una amiga argentina hace poco, mira, aquí había una reunión a propósito de este tema, mucha gente, los sacerdotes prácticamente no llegaron a una reunión sobre la sinodalidad. Entonces, y eso se repite en otras partes, esto no ha sido ocasional, ¿no? Entonces, ese es el título. Los sacerdotes dificultan la sinodalidad, me van a tener que permitir que sea crítico, porque el problema es muy grave. El problema es muy grave. Tiene que ver, además, con lo que yo como chileno he advertido en los últimos años. Acá hemos tenido unos casos de abuso numerosos y muy graves, que nos han abierto los ojos a una realidad a la cual uno accede por otros motivos. Esta iglesia tan jerárquica, tan sacerdotal. Bueno, lo que quiero decir en pocas palabras es esto. Es imposible llegar a una sinodalidad que pase por la persona del sacerdote, por la persona sagrada del sacerdote. Lo veo muy difícil y prácticamente imposible. Entonces, eso podríamos decir que es la tesis. El sacerdote tiene la palabra sacer, que quiere decir separado. Es aquel que está separado del lado de lo sagrado respecto de lo demás, que es lo profano. Entonces, en la misma palabra está indicado un problema grande. El resto del pueblo de Dios, en términos generales, no participa en su iglesia.
Y las mujeres, ¿para qué decir? Ahora van a ser nombrados nuevos cardenales. El día de mañana los cardenales van a elegir a un nuevo papa. En la elección de un nuevo papa no participa ninguna mujer. Bueno, eso hoy culturalmente es insoportable simplemente. Pero, pero esto no es por un democratismo, digamos, es un problema real porque el sacerdote, mientras el gobierno de la iglesia, mientras no incorpore el sentir, la visión y las decisiones de la mujer, va a seguir siendo parcial y va a seguir haciendo ruido. Entonces, hay que remontarse a qué ha pasado en la historia del ministerio sacerdotal. Y uno encuentra que en las primeras comunidades cristianas, los presbíteros, que eran los ministros, tenían como función principal la guía, la presidencia de las comunidades. Evidentemente que las comunidades necesitaban algún guía. Nosotros a veces le llamamos un coordinador, un director, distintos nombres, porque la comunidad necesita un principio de organización y que vele por la unidad y que vele por la conducción, llevar a ese grupo humano a alguna dirección. La comunidad se da una misión y bueno, el que ayuda a implementarla es si el presidente, el coordinador, llamémoslo como queramos. En un comienzo entonces eran los presbíteros, que significa los mayores, los ancianos, las personas mayores, que tenían más experiencia. Pero progresivamente, con el paso del tiempo, esas personas fueron llamadas sacerdotes, porque desde un comienzo el ministerio incorporaba la cena del Señor. Desde un comienzo, los primeros cristianos en la Eucaristía recordaban a Jesús. El problema es que empezó a predominar, por diversas razones, en la historia, una historia larga, son 2000 años, empezó a predominar en la iglesia lo sacerdotal explícito. Entonces, este personaje, que es un personaje sacro, que administra la salvación, perdón que hable con palabras fuertes, que administra esta relación entre lo sagrado y lo profano, es la persona que empieza a conducir la comunidad. Es que empieza a tomar las decisiones en la iglesia. Entonces, predomina no la capacidad de guiar un grupo humano, sino la capacidad de celebrar los sacramentos. Eso hoy por hoy es predominante. Tenemos sacerdotes que son formados fundamentalmente para celebrar la Eucaristía y los sacramentos, pero en su formación no son formados para conducir un grupo humano, a veces no tienen capacidades para esto. No es fácil coordinar un grupo humano. Hay gente que no tiene la habilidad, que no sirve para eso, que no son preparados tampoco para eso, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que están faltando, hoy por hoy están faltando ministros capaces de guiar un grupo humano y hacerlo bien. Están sobrando sacerdotes que no saben hacerlo, y que hacen cortocircuito con las comunidades, generan problemas, son autoritarios, son clericales, como insiste el Papa Francisco, ¿no? El clericalismo es hoy por hoy el primer obstáculo a la sinodalidad. Entonces, por eso es el título de esta expresión, de esta presentación. Los sacerdotes dificultan la sinodalidad, cuando el resto de la iglesia quiere caminar juntos. Por tanto, a mi parecer, lo que se requiere es desacerdotalizar el ministerio presbiteral. Y si eso no ocurre, no veo cómo vamos a poder todos los cristianos, los católicos, caminar juntos verdaderamente. Un primer asunto que tiene que ver con esto y que tiene que ver con la separación es, piensen ustedes en lo que ha sido la relación iglesia-mundo. Antes del concilio, lo que teníamos es una eclesiología en virtud de la cual los cristianos considerábamos que fuera de la iglesia no había salvación. Eso hasta hace muy poco.
No siempre fue así en la historia de la Iglesia, pero esa idea fue predominante en el último tiempo y todavía aquí en algunas mentes, que si uno no es católico, si uno no se ha bautizado, poco menos que se va a ir al infierno. Es decir, que en la Iglesia se concentran exclusivamente las vías de la salvación. Bueno, el concilio cambió esta doctrina. Estamos en otro mundo. Doctrinalmente nadie enseña eso hoy día. Y si se enseña algo equivocado. Porque la Iglesia a lo largo de los siglos entonces va explicitando su propia fe y hoy por hoy entiende que la Iglesia se encuentra caminando con los otros pueblos de la tierra, en los cuales también Dios está actuando a través del Espíritu. La Iglesia Católica no tiene el monopolio del Espíritu Santo. Al contrario, tiene la misión de descubrir dónde el Espíritu está actuando y ayudar a que esa actuación sea una actuación evangélica. Con su tradición puede discernir qué es lo que es de acuerdo a Jesús de Nazaret y su anuncio del reino y qué no. Entonces, el concilio tiene eso, que entiende la Iglesia como pueblo de Dios, que camina con otros pueblos, tiene el tema también del bautismo. En el bautismo todos somos iguales, todos hemos sido hechos hijos e hijas de Dios, hermanos en Cristo. Entonces, ya no es ese estado de perfección que representa, en el cual se reconocían los sacerdotes y los religiosos. Todos nosotros pensábamos que por ser sacerdotes o por ser religiosos teníamos una especie de ventaja respecto de los laicos en el camino de la perfección cristiana. Eso se acabó con el concilio, en el papel. El concilio subraya que el servicio ministerial de los presbíteros está al servicio precisamente de la actualización del bautismo común de todos los fieles. Después, otra cosa importante del bautismo, del concilio, es que la Iglesia está al servicio de la evangelización. Ha de ser una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, hacia afuera, no una iglesia hacia adentro, introvertida, que se cree perfecta. No, hay que salir afuera, hay que anunciar el Evangelio y hay que correr los riesgos que eso significa. Y lo mismo decía el concilio, subraya que la santidad es la meta de la vida cristiana de todos los cristianos y que nadie tiene un privilegio en este caso. ¿Dónde empieza el problema? A mi juicio, el problema comienza en los seminarios. No es una opinión mía simplemente. Recién hemos visto una etapa de este periodo sinodal en América Latina. Esta es una de las conclusiones ¿cómo se llama? La síntesis creativa. Dicen que los problemas comienzan en los seminarios. El clericalismo comienza ahí. ¿Dónde está el problema? A propósito del sacerdote, una persona separada, bueno, lo que tenemos hasta ahora, desde Trento hasta ahora, tenemos personas que son separadas del común de los mortales, que empiezan desde temprano a considerarse mejores que los demás, personas que son formadas aparte, que no comparten en gran medida las otras necesidades del pueblo de Dios, tienen asegurado el trabajo, el pan, el futuro, no tienen relaciones de intimidad con una pareja en términos simétricos, muchas de las decisiones de su vida las toman los superiores. Entonces, el sacerdote que va siendo formado para después guiar a la iglesia es una persona que no tiene los contactos humanos fundamentales para aprender lo que después tiene que enseñar. Perdón, estoy exagerando un poco, pero ustedes le tienen que recortar con tijera
las cosas que voy diciendo y me van encontrando razón o no en lo que voy diciendo. Espero no estar muy perdido. Bueno, entonces, ¿qué se forma en el seminario? Se forma una élite que es formada por un estamento elitario que se ha autogenerado y es autorreferente. Es el estamento el que decide quién y quién no va a poder ser seminarista y el día de mañana sacerdote. En esto no participa ningún laico. Rara vez, no sé, no conozco el caso, en el cual realmente los laicos puedan participar en la decisión de quiénes van a ser sus ministros, sus autoridades. Fíjense que esto es muy grave. A mí me parece que el común del pueblo de Dios, la inmensa mayoría de los cristianos y los católicos, no tengan nada que decir acerca de quién los va a gobernar. Y esto es así. Entonces, lo forma un gueto, ¿no? Una casta distinta y que por otra parte no le tiene que dar cuenta a nadie. Fíjense que nosotros los sacerdotes no tenemos obligación de lo que hoy día se llama normalmente la accountability, es decir, la obligación de rendir cuentas ante el pueblo de Dios de nuestros actos, de nuestro desempeño. Ahora se está introduciendo en algunas parroquias, en algunas partes, que el párroco le dé cuenta, por ejemplo, de las platas a la comunidad. Pero otras veces en muchas partes no dan cuenta de nada, ni siquiera la comunidad no los puede evaluar, la comunidad no se los puede sacar de encima. ¿Por qué no podría hacerlo? Si en cualquier parte somos evaluados. Yo vivo en un mundo universitario también, ¿eh? Y ahí funcionan los criterios universitarios. A mis colegas, a mí mismo, nos evalúan periódicamente. Si uno como profesor hace malas clases, bueno, son los alumnos los que lo dicen. Si uno no hace publicaciones en revistas, bueno, el día de mañana le puede costar la carrera. Eso tendría que ser normal, creo, hoy por hoy, en la cultura contemporánea, también en el caso de los sacerdotes. ¿Por qué no? ¿Por qué se le va a imponer a una comunidad una persona que no sirve? Una persona autoritaria, que reta a la gente, que hace lo que quiere. Bueno, es gravísimo que en los seminarios el origen del problema esté precisamente ahí. El concilio hizo avances en cuanto a la preparación de los sacerdotes, introdujo la necesidad de que la formación fuera integral, que todos los aspectos de su humanidad fueran considerados, que no fueran formados simplemente como personas que conocieran la teología, sino que fueran espiritualmente capacitados, humanamente, psicológicamente capacitados. Llegamos a tener sacerdotes, por decirlo así, más humanos, más cercanos en el fondo. Respecto de ese que es separado y que se cree superior a los demás, hemos llegado a tener sacerdotes más cercanos, más llanos, con los cuales es posible conversar. Y en el mejor de los casos, personas con las cuales se toman decisiones en común. Sin embargo, el concilio, a mi parecer, no hizo una reforma suficientemente grande. Y por otra parte, hay que reconocerlo, las fuerzas, las resistencias internas en la iglesia fueron muy fuertes. Era muy difícil quitarle poder a los que tenían el poder. Y a poco andar se afirmó de nuevo el antiguo clero. Y si bien ustedes tal vez lo pueden percibir, hubo una generación, como digo, de sacerdotes, presbíteros mucho más cercanos. En los últimos años lo que hemos tenido es una vuelta a sacerdotes jóvenes, más autoritarios que los anteriores. Esto acabo de estudiar el caso de Brasil, una publicación importante en Brasil, dice exactamente esto. Especialmente después de Pastores Dabogovis, el Papa Juan Pablo II, lamentablemente, pero ya antes,
hemos vuelto a la formación de personas que tienen que representar la perfección ante los demás. Entonces tienen que ocultar sus debilidades, tienen que negar, por decirlo así, esa parte mundana que todas las personas tenemos. Y ese es uno, si bien esta separación caracteriza las relaciones iglesia-mundo, también caracteriza a la persona del sacerdote en su propia humanidad, en su psiquis. Esta separación, esta escisión, comienza en la psiquis de nosotros los sacerdotes. Lo decía hace un rato atrás, además, ¿sí? Somos personas distintas, somos personas con las cuales, a las cuales el resto de las personas les tiene un temor sacro. Nuestra prestancia ante los demás es sacra. Nos tratan como seres de otro mundo. Pero esa separación tiene costo, porque la humanidad de cada ser humano tiene que ser mediada por relaciones humanas de distinto orden, ¿eh? Jerárquicas, porque alguien nos ha formado desde arriba, porque nos toca ser formadores de abajo, pero fundamentalmente por relaciones simétricas con otra gente. En una pareja, en el matrimonio, el proceso de formación continúa y debiera continuar toda la vida. En un trabajo, en las comunidades, también debiera ser que haya tratos horizontales, dialogales, críticos, de lado y lado, no solamente de un lado hacia el otro, que podamos aprender unos de otros. Si la relación entre dos personas de la misma edad es una relación en la cual una parte siempre enseña y la otra siempre aprende, bueno, eso no tiene futuro. Es una patología desde el punto de vista de las relaciones humanas. Es extraño. No puede ser. Hay que cambiarlo. Bueno, pero entonces las personas que se consideran desde tan tempranamente sacras, distintas, mejores que otros, bueno, esas personas, ¿cómo, cómo van adelante con la vida, con sus inconsistencias, con las incoherencias, con una humanidad como la de todos los demás, lábil, que comete errores, que comete pecados? Lo hemos visto. Nos cuesta mucho a nosotros, curas, reconocer que nos caemos, que hacemos el daño. Y detrás de eso mismo está esta iglesia que ha cometido atrocidades, abusos sexuales de distintos tipos, pero además lo que más duele al laicado es que haya habido una práctica sistemática de encubrimiento de los abusos. La institución eclesiástica tiene que tapar las barbaridades que se han cometido. El obispo toma al cura acusado y lo manda a otra diócesis, lo manda fuera del país. Esa era la práctica más común, digamos así. Lo manda a hacer un retiro, a que se convierta, o lo manda a un psicólogo, después de lo cual se espera que nuevamente el presbítero se convierta de sus pecados o mejore psicológicamente y siga cumpliendo su misión. Pero aquí ha habido delitos y ha habido crímenes. Es decir, muchos de ellos han debido estar en la cárcel, son un peligro público. Es gravísimo. Entonces, tenemos la necesidad de un cambio grande. Y los cambios grandes son de dos órdenes. Uno es conversión y otro es reforma. Conversión. La conversión tiene que darse a nivel del corazón. Evidentemente que, a propósito del tema de los abusos, tiene que haber un arrepentimiento de la gente que ha hecho daño. Tiene que reconocerlo, tiene que hacerlo abiertamente, se tiene que dar una satisfacción a las víctimas. Hay que atender los reclamos. Tiene que haber una conversión del corazón. Si no, ¿de qué sirve?
Pero también tiene que haber cambios en las estructuras de la iglesia. Y lo digo por este tema de los abusos, pero también por el tema en general de lo que es la iglesia, lo que es su enseñanza y lo que lo que es el gobierno de la iglesia. Piensen ustedes que en gran medida la incomprensión de las autoridades de la iglesia y el pueblo de Dios tienen precisamente que ver con un modo de entender el mundo distinto. A mi juicio, en el posconcilio, la crisis más grande que ha habido en la iglesia, después de la de los abusos, que todavía está por revelarse en muchos otros países, pero me parece que es gigantesca. Bueno, la otra gran crisis es la crisis de la encíclica Humanae Vitae, que prohíbe entonces a las parejas, y particularmente a las mujeres, para que estamos con cuento, el uso de, de medios artificiales eh, de control de natalidad. El Papa Pablo VI, asesorado, entre otros, por el mismo cardenal Wojtyła, decidieron esta encíclica contra el parecer del pueblo de Dios. Entonces, es una encíclica que no ha sido recibida por el pueblo. No ha sido aceptada, digámoslo en un 80-90%. El control de las mujeres, de su fecundidad, debe ser de los hechos más impresionantes en la historia de la humanidad. Desde el momento en que las mujeres pueden controlar la fecundidad y armar una familia de acuerdo a una cierta planificación, es un cambio gigantesco. Hasta entonces la mujer era una simple esclava de sus ciclos. ¿Y para qué decir de cuando no se cuenta con el apoyo del marido? Cuando el marido es un bárbaro, cuando el marido es un enfermo, digamos así. Entonces, que se haya abierto esa posibilidad a las mujeres y que haya sido cerrada por el magisterio de la iglesia es como el ícono de una incomprensión muy profunda y que tiene entonces trabado, trancado el discurso moral de la Iglesia Católica en otros planos, en otras relaciones. Piensa usted lo que significa entonces, ¿cómo puede la Iglesia tener una palabra evangélica que decir a las otras parejas que no son matrimoniales? ¿Qué les va a decir cuando hay un obstáculo tan grave? ¿Qué les va a decir hoy día a los jóvenes? La juventud hoy día no se está casando a los 20 años, se está casando a los 30 y más. ¿Cómo les va a decir, miren, ustedes no pueden usar la píldora, no pueden usar preservativo? ¿Qué palabra tiene entonces la iglesia para decir algo significativo a las personas homosexuales? Estamos a años, estamos descubriendo que aquí no hay una perversión, que aquí no hay una enfermedad, que aquí hay relaciones humanas en las cuales el amor puede tener lugar. Bueno, también en este caso, Humanae Vitae tranca, entonces, algo muy importante. Entonces, bueno, lo digo como un ejemplo típico de una incomprensión muy profunda y que tiene que ver precisamente con que los sacerdotes no sabemos y sin embargo gobernamos. No hemos aprendido del pueblo de Dios y sin embargo le enseñamos. Entonces, este divorcio no tiene futuro. Y sin embargo, entonces, como digo, no hay posibilidad de un cambio. Yo en esto soy pesimista, lo confieso. Yo creo que se necesita una desacralización de los ministros, una desacerdotalización de los ministros. Y los seminarios hay que cambiarlos de raíz.
la formación de los ministros tiene que ser materia de toda la Iglesia y no de un grupo aparte. Y mientras esto no ocurra, no veo cómo vamos a tener una Iglesia distinta. Incluso hoy por hoy se habla de una crisis tan grande que lo que va a tener lugar es una especie de implosión, un derrumbe hacia adentro de la Iglesia Católica. Ahora, yo soy optimista por otro lado. El Espíritu siempre actúa, siempre actúa. En consecuencia, lo que hay que ver es dónde está actuando hoy día el Espíritu Santo, dónde se están generando otras formas de cristianismo. Yo creo que tenemos que apostar a eso, apostar a un nuevo cristianismo, no a la versión, no más a la versión sacerdotalizada del cristianismo. Ha habido otros cristianismos, los hay también. En la religiosidad popular latinoamericana, en muchos casos, las cosas no pasan por la persona sagrada del sacerdote. Son movimientos bastante laicales. El monacato, siglos, no han dependido de los sacerdotes. Las familias protestantes no tienen sacerdotes. Muchas de ellas no hay un ministro sacro. Hay líderes, hay autoridades, pero no tienen sacerdotes. Bueno, hay cristianismo sin sacerdote, lo que no hay es cristianismo sin líderes, sin autoridades. Pero entonces hay que apostar a otra cosa. El Espíritu siempre actúa, así que tengamos esperanza. Gracias, Coco. Creo que has puesto muchos puntos que el debate ya va a ser, aquí ya tenemos una persona con la mano levantada, pero quiero enfatizar un aspecto importante, ¿no? Que tú te pusiste tiempo en describir, que era la desacerdotalización, o sea, que creo que es importante que todos comprendamos el contenido, o sea, qué se entiende realmente, o sea, qué se ha enseñado, o sea, como que el sacerdote es esa persona sagrada, separada. Ese yo creo que es la base de lo que muchas veces, como tú también lo explicaste, de que haya como una división entre lo que está sucediendo y la mentalidad y el acompañamiento real y concreto de esa persona a las comunidades, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, cuando tú dices que hay que cambiar desde los seminarios, ¿cómo te imaginas tú ese seminario? ¿Cómo sería ese seminario? Esa es una pregunta que te hago y le doy la palabra a las personas que están levantando la voz. Entonces vamos a escuchar dos preguntas, tú respondes dos preguntas más y así te dejo esta y vamos a darle la palabra a Juan Montoya. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta, más que pregunta, era como especie de un contexto, incluirlo. El padre bien mencionó en cuanto a la formación de los seminarios y qué influía en esta decisión. Yo al respecto pienso, doctora, que de pronto la formación de la malla curricular en cuanto a la vocación sacerdotal puede ser una de las injerencias en las que hoy por hoy se incurran. Entonces, yo también puedo irme por ese aspecto en la pregunta al padre. ¿Sería necesario que en los seminarios se formara una cuestión de formar primero la malla curricular en cuanto a la vocación del seminarista para ver si está preparado al sacerdocio? Esa sería mi pregunta. Ok, gracias, Juan. La palabra María. ¿Tienes la palabra, María? Gracias, doctora. Sí, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bien. Muy bien. Muchas gracias al padre. Ha abierto lo que realmente necesitamos muchas veces saber, porque dice, nos han impuesto muchas cosas. Sí, o sea, realmente nos hemos criado y hemos crecido con nuestra iglesia aceptando las cosas. Pero ante todo esto, mi pregunta va, claro, él habla sobre los seminarios que tienen desde fondo ser renovados. Hay una conversión, todo esto peligra la unidad de la iglesia. Tenemos un cuerpo cardenalicio nuevo que está encima nuestro.
y hay muchas bombas que están sobre el Vaticano. No hemos tocado, por ejemplo, que no sé si aquí valga la pena lo de Alemania, lo de Rusia, lo de Ucrania, lo de Inglaterra. Entonces, una bomba más de esto, claro, tenemos que esclarecer todo. No sé por dónde, o sea, yo soy una simple estudiante de usted y del Boston College, pero he podido caminar y he podido abrir un poquito más, ¿no? Y yo digo, realmente Cristo siempre quiso esa unidad. ¿Será que con todas estas divergencias humanas peligra esa unidad de la iglesia? Es lo que le pregunto al Padre. Ok, gracias María. ¿Quieres responder ahora o le damos la palabra a No, Alejandro? respondo ahora porque tiene que Ok. ver con el tema de los seminarios. Ok. Muchas gracias por las preguntas, las considero todas muy atingentes. El punto es aquí, ¿cómo formar a los guías de las comunidades? ¿Cómo formar a personas que sean capaces de ser sacerdotes, obispos? Es algo difícil si se trata de tener una iglesia sinodal. Y yo creo que ese es un fin. Tener una iglesia sinodal equivale a ser un pueblo de Dios que anuncia en el mundo el Evangelio. Y el Evangelio es un modo de vivir la hermandad y la fraternidad. Y como lo estamos haciendo ahora, en términos generales, no lo estamos viviendo. Porque no hay fraternidad, no hay hermandad, allí donde la relación es totalmente vertical, donde la relación es patriarcal y por otra parte es androcéntrica. No hemos tocado el tema de las mujeres en serio, pero aquí viene todo decidido de arriba hacia abajo y viene todo decidido a partir de los varones. Entonces, eso no puede ser. No puede ser desde el punto de vista del Evangelio y no puede ser desde un punto de vista cultural. Entonces, lo que tenemos es una quebrazón adentro de la iglesia porque esto ya se ha hecho insoportable. La mujer no puede seguir siendo excluida. No estamos en los tiempos, pero todavía quedan. Hay mujeres que se quejan de ser vistas en menos, peligrosas por los sacerdotes, por los seminaristas. Antiguamente alguien podía pensar, así se decía, que la mujer era una especie de demonio, un peligro a la vocación. Algo de eso queda. Bueno, entonces, ¿cómo formar a los nuevos seminaristas? Yo creo que la primera responsabilidad tiene que ser de todo el pueblo de Dios, de todos. Toda la iglesia en algún grado, evidentemente que no puede ser esto una democracia como la de las redes sociales, como la de los Twitter. No se trata de emparejar las decisiones de la iglesia con ese estilo, pero tendría que haber un sistema complejo, más democrático, en el cual, en última instancia, los laicos tuvieran una participación decisiva en esta materia. Por ahí hay un beato argentino, Angelelli, que por los años del concilio decía esto, que la participación en la formación tendrían que participar las familias, los laicos, las mujeres, las comunidades, todos. Estamos muy lejos de eso. ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace. Hubo algunos intentos años atrás de seminarios más abiertos, en comunidades aparte, en parroquias. Hubo en México experiencias muy interesantes de formar seminaristas indígenas. Pero llegaron algunos prelados sumamente autoritarios y los cerraron. Y con el paso del tiempo fueron cayendo todas estas experiencias. ¿Es necesario cambiar la malla? Evidente que sí, pero no solamente la malla. Hay muchas otras cosas más que cambiar.
¿Hay un peligro de unidad en la iglesia? Claro que sí, por supuesto que sí. Fíjate, María, que nosotros tenemos una tradición de 2000 años. Avanzar con una tradición de 2000 años no es fácil, sobre todo cuando esta tradición de 2000 años va integrando nuevas culturas, nuevos modos de ser. Entonces, lo que tenemos es una dirigencia culturalmente occidental y romana. Esto va a tener que, si no cambia, va a reventar. Pero las tensiones son muy grandes porque los temas de los norteamericanos no son los del sínodo de los alemanes y tampoco son las de los africanos y de los latinoamericanos y los asiáticos. Estamos en un momento de gran tensión. Entonces, quien debe mantener la unidad, que es fundamentalmente el Papa y los obispos, están experimentando una tensión enorme hacia la dispersión, pero la soportan desde una cultura occidental y romana, que tiene sus límites. Nadie puede ser neutro. Entonces, ¿cómo hace para conducir a los distintos tipos de iglesia católica en una misma dirección? Creo que tu pregunta es central, María. Muchas gracias, Coco. Bueno, tenemos varias personas con la mano levantada, vamos a escuchar sus preguntas y Vamos por después 3 más. vamos por 3 más. Alejandro, ¿cómo estás? Tienes la Qué palabra, qué gusto, gusto verte. qué Hola, gusto Alejandro. verlos. Hola, Jorge. Hola. Rápidamente, porque hay mucha participación. Primero, agradecerte tu exposición, clara, breve, concisa, muy entendible, ¿no? Y proponiendo como el gran paradigma, ¿no? Entonces, felicidades, Coco, la verdad, muy bien. Pero te pregunto, fíjate que a veces el problema sinodal también se da, o no a veces, mucho también se da en la formación laical, en la mirada laical, que no acepta, no gusta, piensa que hay dos mundos, ¿no? Y entonces ahí hay un tema. Fíjate que les comento rápido, yo no entendía esta parte de por qué tanta necedad de este mundo perfecto, que les pide perfección a los curas, etc. Y vi, o estoy viendo con mi esposa, una serie que se llama The Crown, La Corona, muy famosa en Netflix. Y los primeros 5 capítulos le hacen entender a la joven reina Isabel que su formación y a quien le responde es a Dios, no al pueblo, porque están pensada la corona para responder a Dios. Para responder al pueblo es el primer ministro, Churchill en ese tiempo, ¿no? Pero a mí me entendió, dije, bueno, si esto se pensaba en 1950 con la corona, obviamente pues llevamos 70 años y quítale 20 del concilio, ¿no? Pero tenemos muy poca formación de ciertas generaciones que no entendemos que estas miradas son epocales, digámoslo así. O sea, no podemos seguir pensando que una reina es el conducto directo de Dios hacia el pueblo. O sea, eso ya no se puede entender de cualquier manera. Pero en la iglesia lo seguimos observando, justificando con muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí te preguntaría rápidamente, o sea, ¿tú cómo quitarías esa formación que traen mucho pueblo de Dios, de todo lo que dijiste que hay que quitar y empezar de los seminarios, pero también en la vida, vamos a decirlo, cotidiana eclesial? Hay tantos símbolos, ¿no?, que nos refuerzan esto, y tanto las mismas catedrales, los tronos, las sillas, todo eso, en fin, esta dimensión cultural. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto. Gladys, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, lo mío más que una pregunta es casi como un reconciliarme con la iglesia. ¿En qué sentido? En este cambio justamente del título, ¿no? Los sacerdotes dificultan la sinodalidad. Porque, o sea, tengo una pequeña formación en teología, capaz que tú comenzaste acá también, en la Facultad de Teología
Mariano Soler. Sí. Bueno, y uno después ha seguido, bueno, incluso en un momento que comencé a profundizar un poco más, estaba junto con los seminaristas. Y esta parte que se está tratando, yo nunca escuché que se tocara, ¿no? Pero pensaba que de repente en el seminario, cuando ellos iban, se tomaba por allí, no lo sé. Pero bueno, lo importante para mí es esto, ¿no? El que haya sacerdotes que se den cuenta que ellos mismos, muchas veces, no todos por cierto, dificultan en este camino. Porque acá en Montevideo especialmente... Hola. Se ha trabajado muy bien. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Ah, Quizás bien. que hay una interferencia, si tienes otra Sí. cosa abierta. Pues, Se ha trabajado, se ha contestado, pero después cómo llevas a cabo ciertas cosas, ¿no? O sea, y lo que ves que el pueblo a veces es contestado como para no quedar mal con el sacerdote. Así que también, ¿desde qué punto estamos realmente contestando desde una mirada tomando en cuenta el espíritu, ¿no? El espíritu que conduce a la iglesia. Muy Así bien. que yo más que nada agradecerle a él eso, ¿no? Que pueda, porque aparte pertenezco a una parroquia jesuita y la otra parroquia más cerca también es jesuita. O sea, entonces me quiero ir con el clero ya a esta altura, pero escuchándolo a él me estoy reivindicando. Mañana me voy a ir a confesar. Te va a ir mejor, te aseguro. Gracias, Bueno, muchas Gladys. gracias. Yo vivo con ellos. Nos vemos. Gracias. Tiene la palabra Amaro Vázquez. También, Amaro, tienes la palabra. Ok, te Hola, escuchamos. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, en primer lugar, agradecerle al padre por su ponencia muy clara sobre el tema de la formación de los sacerdotes, y creo que me confirma lo que yo pensaba cuando estaba empezando a estudiar el seminario en los años 99, 2000, ¿no? Que era una separación del pueblo y de la familia, ¿no? Y un día conversando con uno de mis tíos, él opinaba lo siguiente, ¿no? Lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Que la formación de los seminaristas para el sacerdocio deben ser también igual como cualquier hombre y mujer que estudia en una universidad, que tiene que ir a trabajar y cosas de estas, ¿no? Y claro, y esa separación un poco como que te hace creer que eres superior a los demás, cosas de estas, ¿no? Y sales con esa psicología así de que estás por encima de los demás a gobernar o a guiar un pueblo, como decía el padre, en la cual no se ha preparado, solamente se prepara para celebrar los sacramentos, ¿no? La segunda cosa, quisiera que el padre me aclarase un poquito sobre la encíclica de Humani Vitae, que siempre está ahí prohibiendo los medios anticonceptivos, y pues hasta el día de hoy, pues muchas, especialmente las mujeres, pues tienen ese gran conflicto, ¿no? Entonces, para no crearles ese tema de conciencia, de cargo de conciencia, ¿cómo poder abordar ese tema de una manera más clara, ¿no? No sé si le entendí que hay que aceptarlo, darles la puerta abierta para el uso o seguir como se ha venido haciendo siempre. Quisiera un poco que lo aclarara ahí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Amaro. Bueno, hay 7 personas más que tienen la mano levantada. Respondes ahora y después le damos la palabra a los demás. Ok. Alejandro, gusto verte. La formación de los laicos. Bueno, es fundamental. Ahora, se ha dado el caso de una gran autoridad en la iglesia que estaba a cargo de la vocación católica, que decía que los laicos no tenían que estudiar teología. Y eso es comprensible desde el punto de vista de alguien que considera que un laico que sabe teología es una amenaza. Claro. Nosotros tenemos el caso de gente que ha estudiado teología y que empieza a estudiar teología y es capaz de
de no aceptar cualquier explicación de parte del sacerdote o cualquier prédica. Entonces, eso es un asunto. Otro asunto es que lo han vivido las religiosas, por ejemplo. Hay congregaciones en las cuales se piensa que la religiosa no necesita estudiar teología, formarse en estos campos. Porque eso es un campo de los hombres, digamos así, de los curas. Eso son prejuicios que tienen que cambiar. Pero esto vale para todos. ¿Y cómo subsanar este asunto? Yo creo que hay que ir a la raíz del asunto. Me parece que un cristiano que no piensa a la luz de su fe no es cristiano. Todo cristiano tiene que ser teólogo. Llamémoslo teólogo de a pie. Vaticano I. Hay que articular fe y razón. Al laico no se le puede confinar al fideísmo, a la fe del carretonero. El laico tiene la razón que Dios le dio para pensar su vida con los ojos de la fe. Y eso es lo fundamental. La teología está al servicio de esta otra teología, de la teología de las personas comunes y corrientes que piensan su vida con el Evangelio. Entonces, las respuestas que dan son las respuestas que te pide la vida. En concreto, eso es lo fundamental. Y a partir de eso es que nosotros deberíamos elaborar la doctrina en la iglesia. La enseñanza de la iglesia tiene que provenir en última instancia de los teólogos de a pie. Las teólogas y teólogos de a pie, eso es lo que en definitiva tendría que subir como pensamiento hasta convertirse en doctrina de una iglesia que enseña porque aprende. O sea, aquí tenemos entonces gente que tienen una enseñanza muy libresca, que han aprendido lo que enseñan los teólogos, pero si los teólogos en última instancia no están conectados con lo que el pueblo de Dios está viviendo, bueno, no sirven tampoco. Eso te diría en cuanto a la forma. Bueno, evidentemente que entonces tiene que haber una formación en el catecismo de los niños y de los adultos, extensa, larga, pero además tienen que darse la posibilidad y los laicos tienen que organizarse para tener formación teológica. Hay que hacerlo, si no, no vamos a ninguna parte, si no, vamos a seguir siendo niños, los curas niños y los laicos niños. Eso no tiene futuro, tenemos que ir a una iglesia de adultos. Lo otro, bueno, Gladys, totalmente de acuerdo, no tengo nada más que decir. Y Amaro, a propósito de Humane Vitae, la encíclica del año 68 sobre el control de la natalidad, yo diría lo siguiente. Esta encíclica hoy no es válida porque la enseñanza de la Iglesia, para ser válida, tiene que ser recibida, aceptada por el pueblo de Dios. Y esta encíclica no ha sido, nadie puede en la Iglesia decir que después de 50 años y más, esta encíclica haya sido aceptada y haya sido vivida por los cristianos. Al contrario, ha sido una fuente de enorme sufrimiento, especialmente para las mujeres. No ha sido aceptada y como no ha sido aceptada no es válida. Sin embargo, tiene bloqueada la posibilidad de que el magisterio hable de la sexualidad en otros campos, como digo, en otras parejas, otras formas de ser pareja, que no son matrimonios propiamente constituidos de acuerdo a todo lo de la ley, por decirlo así, y a otras, y a los jóvenes tampoco, y a los homosexuales tampoco, a las personas homosexuales tampoco. Entonces, hay que destrabar eso. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, no cambia la doctrina, pero favorece ampliamente la interpretación de la doctrina. Él dice, los matrimonios, vean ustedes cómo interpretan libremente esta doctrina de acuerdo a su
propias maneras de ver las cosas. Es la primera vez que un papa abre tan fuertemente la interpretación de esta encíclica. No la cambia. Tal vez eso le habría significado todavía más ataques de los que ha debido soportar. Pero ofrece una interpretación que uno podría decir en un sentido extenso también podría valer para otras situaciones de pareja. Perfecto, hay 8 personas y también algunas preguntas en el chat, por ejemplo. En lo posible que sean más breves, sobre todo las exposiciones, para que los demás puedan participar. Una de las preguntas en el chat es sobre la humildad, o sea, cómo dentro de los seminarios se tendría, más bien está reafirmando lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque si la formación no son personas humildes, tampoco se pueden dar cuenta de lo que está sucediendo. ¿Y qué garantía existe en que aporte, que los laicos puedan seguir aportando si hay con esta actitud de clerical, ¿no? O sea, qué garantía es también del aporte de los laicos en una estructura que permanece un poco con esta misma situación? Y si los mismos teólogos son teóricos, ¿no? Y esos serían los que dan la formación teológica, ¿quiénes darían esa formación? O sea, ¿qué esperanza queda? Dice una de las personas también como aporte. Vamos a darle la palabra a Verónica, a Rafael y a Pablo. Verónica Gautier. Sí, Verónica Lecaros también. Buenas tardes. Mi internet está un poco débil, o sea, me avisan, por favor. Muy rápidamente, estaba pensando en 2 comentarios y agradecer primero a la reflexión muy estimulante y realmente muy interesante. Uno, a propósito de los seminarios, yo pienso que hay casos, y he tenido la dicha de dar un seminario del mundo rural en el Perú, y ahí hay un choque entre lo que la familia piensa, siente, que es del mundo, otra forma de catolicismo. No Pero sé si Nick, no te escuchamos, en lo que dijiste últimamente no lo escuchamos. Que hay 2 formas de cristianismo, eso sí escuchamos. El catolicismo popular. Por favor, escribe tu pregunta en el chat, sí, es más fácil. Yo creo porque se va al internet y no logramos escucharte. Te esperamos. Sí, mientras tanto, gracias. Otra persona podría hablar. Pablo y después Rafael. Pablo. Buenas tardes, gracias Jorge. Me voy a referir a 2 cositas nomás. Nombraste fuera de la iglesia no hay salvación y la humana evite. Los tomo como prototipos. Ninguna de las 2 cosas está vigente hoy en la iglesia. Qué sé yo, por ahí algunos grupos ultraconservadores los seguirán enseñando o sosteniendo, pero digamos no existe. ¿No atenta contra la validez de todo el magisterio eso? Porque eso es magisterio, no sirve. Entonces, alguno no puede llegar a decir, entonces, digamos, ¿dónde está la autoridad del magisterio frente a esto? Entonces, la pregunta real, aunque esta ya es una pregunta, es, ¿no se necesita una palabra explícita de eso pertenece al pasado, error, perdón a la humanidad y barajar y dar de nuevo, como se suele decir? Eso es lo que quiero preguntar. Muchas gracias, Pablo. Rafael. Sí, más que nada, yo lo que estoy viendo que se están presentando, o sea, varias crisis, ¿verdad? Dentro de la iglesia, no es una sola crisis, sino que son varias al mismo tiempo, ¿verdad? Y una de esas que se está viendo, ¿verdad? Precisamente es la sucesión del actual Papa Francisco, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando no esté el Papa Francisco en el papado? Y yo creo que la iglesia, para resolver estas crisis, pues necesita en primer lugar reconocerlas y en segundo lugar, o sea, hacer las reformas estructurales necesarias para ir pues, actualizando, ¿verdad?, a nuestra iglesia en el mundo actual. Una de las
paradojas que yo veo es que la Iglesia en la actualidad, una de las crisis es que tiene que tener la unidad en la diversidad. Es decir, que no es lo mismo los problemas que están teniendo en Alemania que los problemas que estamos teniendo aquí en México, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, entonces, regionalizar, o sea, los problemas, o sea, dentro de la Iglesia y formar una unidad dentro de la diversidad, ¿verdad? Ok. Para resolver los problemas regionales, ¿verdad? Y no tratar de resolver la solución de Alemania con los problemas que están teniendo en Nigeria, ¿verdad? Entonces, creo que, y te digo, la cuestión de problemas de la mujer, los problemas del homosexualismo, los problemas de la formación en los seminarios, la formación de la desacralización, ¿verdad? Pues todo eso necesita verse de manera separada y en el grado en que la Iglesia no atienda todo eso, creo que lo único que va a hacer es que va a ser una bola que se va a ir creciendo cada vez más y que va a causar más problemas a la larga. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Rafael. Veronique lo que quería decir es que le gustaría profundizar en el tema de la obediencia que ha propiciado muchos abusos y que veía también dos tipos de iglesias o sea, toda la parte del catolicismo popular y la teología de tipo occidental, como ese choque. Y tenemos después 5 personas, que va a ser la última ronda, o sea que después le pedimos que por favor digan sus preguntas concretas. 4 personas en realidad. ¿Okay? Sí. Sí, a ver lo de Veronique, lo que alcancé a captar, porque hubo interferencia, me refiero a lo último, el tema de la obediencia y los abusos. Uh-huh. Mira, en este caso hay que distinguir qué tipos de abuso, pero a mí me parece que lo he estudiado hace poco, donde creo que esto es especialmente grave en la vida religiosa femenina. Y acabo de leer un libro que lo escribe aquí una chilena sobre, lo voy a decir explícitamente, porque esto es público y porque hay gente que a lo mejor está sufriendo las consecuencias. Hay una comunidad religiosa vinculada al sodalicio, en el cual eso es prácticamente una secta. Y hay gente que está siendo abusada desde un punto de vista de la obediencia. Eso es muy grave. Porque lo propio de una secta es que el gurú sabe lo tuyo y decide por ti al final. Es un abuso. No estoy diciendo que esto ocurra en la vida religiosa así en estos términos, pero donde ha sido problemático es en relaciones de obediencia, también en las congregaciones de hombres, pero donde yo lo he visto últimamente es ahí y me parece importante mencionarlo porque es un tema bastante tapado. Como las religiosas han experimentado muchos abusos de parte del clero y son abusos como propios de ellas, digamos así. Porque en ellas se replica no ser sacerdote y se replica el ser mujeres. Tienen un abuso externo sistemático y además un abuso interno en las comunidades, en las cuales existe como una especie de ideología de cosas que desde el punto de vista del poder no se debieran aceptar. Y se obedecen, hay obediencias que no debían darse. Esa es una cosa. Bueno, ¿qué más? Fuera de la iglesia, Humane Vitae, yo te diría, Pablo, que a propósito del fuera de la iglesia no hay salvación, yo creo que eso está bastante superado. Es decir, yo creo en eso, en esa materia, la enseñanza del Vaticano II cumplió lo suyo. Hoy por hoy son casos muy marginales, raros, los que van a decir o van a pensar algo así. Pueden quedar todavía coletazos, pero hoy por hoy nadie va a afirmar que un ateo o que un musulmán se van a ir al infierno, etc. Pero en el caso de Humane Vitae, yo creo que habría que cambiar la doctrina. La Iglesia a lo largo de su historia ha cambiado doctrinas.
Y en esta materia tendría que hacerlo explícitamente. No puede dejar algo tan grave, tan serio así, como simplemente a la no recepción por el pueblo de Dios. Y Rafael largó muchas cosas, pero me refiero a una que es muy especial, muy importante. Rafael dice que hay que regionalizar la iglesia, porque si no, el gobierno central no es capaz de gestar esa unidad de la cual hemos hablado antes, lo planteó María, ¿no? Hace un rato atrás, ¿no? Y esto no es nuevo. En la antigüedad, siglo V, siglo IV, siglo V, existían grandes patriarcados. Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, Alejandría. Entonces, eran modos distintos de ser iglesia. Hace muy poco, bueno, ya hace 50 años, por decirlo así, Karl Rahner, teólogo muy importante en el tiempo del concilio, tiene un artículo que se llama Interpretación Fundamental del Concilio Vaticano II. En él lo que plantea es que primera vez que en el concilio es posible ver una iglesia mundial que abarca todos los sectores del mundo. Y lo que él ve es lo que está sucediendo ahora, que es posible que se desarrollen, la Iglesia Católica se desarrolla en distintas regiones del mundo. Y cada región tiene problemas más o menos parecidos. Entonces, es posible abordarlos de distintas maneras. ¿Y por qué no podría ser que la iglesia africana llegue con su cultura a elaborar una moral que tiene su sesgo, que tiene sus características, un derecho canónico propio, sus maneras de entenderlas, una liturgia distinta? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo de Rafael. Creo que por ahí estamos en ese tema. Y lo que Rafael propone es lo que Karl Rahner propone. Rafael seguramente es un gran teólogo. Muchas gracias. Bueno, tenemos más personas, Damián, después Juan, después también Luz, y por último vamos a agregar a Eulalia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, por este espacio. Voy a tratar de ser concreto entonces y conciso. La pregunta viene por el lado de lo que recién a propósito del derecho canónico. Uh-huh. Hasta donde tengo entendido, el propio derecho prevé en el armado del gobierno de una parroquia, el consejo pastoral, una suerte de pedido de corresponsabilidad y cogobierno, ¿no? Entre uh-huh. sacerdotes, laicos, laicas. Sin embargo, después en la letra chica, finalmente las decisiones son tomadas por el párroco o por quien ejerce su función, digamos, ¿no? Puede ser también quizás un administrador parroquial, etc. Entonces mi consulta es, en esto que decía Jorge de la conversión y la reforma, la pregunta específica es, ¿no debiera también quizás considerarse una reforma del derecho canónico en las normas específicas sobre esa forma de ejercicio del cogobierno, para que también nuestra propia ley, por decirlo de algún modo, el derecho canónico, acompañe, digamos, esta modificación de pensamiento, de actuar, de obra? Un poquito esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Damián. Juan, tienes la palabra, Juan Gómez. Muchas gracias. Nomás quiero hacer puntos claves nomás que he tomado y nomás dar mi testimonio rápido. Una que tenemos que tener una base para empezar. Queremos cambiar, o se escucha que queremos cambiar un sistema que tiene muchos años. No es malo, es un sistema que está un poco inclinado para un cierto límite. Queremos ponerlo en otro límite para ponerlo en el centro. Dos, no debemos de olvidar que somos seres humanos todos. No tanto que estudiemos una teología, estudiemos cualquier cosa, todos somos seres humanos, somos importantes para Dios. No olvidar que tenemos un mandato de Dios que nos dejó Cristo, es amor y respeto, primero a nuestro Dios Padre, segundo a nuestro prójimo y a nuestro mismo. Entonces no perder, para empezar, tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder dar el respeto, para respetarnos a nosotros y amarnos a nosotros mismos para poder respetar al demás. Segunda, ¿cómo se puede hacer? Es dando pequeños pasos agigantados. ¿Cuál? Que tenemos un gigante
tanto como persona, hablando como persona y como tanto como sistema. Un gigante, ¿cómo se vence? Con una piedrita, como lo venció como David y Goliat, moviéndonos y paso a pasito, ir comprendiendo y comprendiéndonos y teniéndonos paciencia, como dijo Pablo, y educándonos unos con otros. La razón, ¿cuál es? Porque tenemos que vencer miedos y el miedo no es fácil vencer y tenemos que pasar duelos. Y es todo. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, Juan. Luz, Angélica. Hola, bueno, muchísimas gracias por la exposición muy clara, muy precisa y bueno, a mí me ha encantado. Hay una parte que dice, el laico tiene la razón para formar su vida desde la fe y definitivamente que sí. Doy gracias a Dios de haber tenido la formación con sacerdotes jesuitas desde hace 42 años y seguir en este camino sinodal ahora, ¿no? Pero vemos que en realidad hay una oposición, como dice Jorge, sacerdotal, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, ¿no? No se puede, como laico, te introduces en buscar un cambio y lamentablemente ves que te preguntas qué hacer cuando existe sectarismo, cuando existe falta de fraternidad, calumnia, difamaciones, cuando sigue habiendo esos encubrimientos en el clero que ni sacerdote ni obispo corrige. ¿Qué hacer con eso? Porque sinceramente ya uno llega al límite y ya pues no, explota. Ese es qué poder hacer, ¿no? Porque ni siquiera se quiere escuchar como se debe escuchar. Como les digo, doy gracias a Dios de haber tenido una formación teológica bastante tiempo y seguir adelante, ¿no? Y seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz. Y por último, Eulalia, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, más que pregunta, es un cuestionamiento abierto porque creo que no hay respuestas así tan claras. Soy religiosa y como religiosa, pues dentro de este camino sinodal, pues con un grupo de laicos hemos empezado. Y el párroco decía, esto no va para ningún lado. Pero lo triste fue que, o sea, pudimos enviar nuestros aportes como laicos, pero como religiosas no. En ningún lado se nos abría la puerta para ver cómo hacíamos llegar nuestras propuestas y demás. Y creo que eso tiene mucho que ver con cerrarse a la mujer, al aporte de la mujer, y también cerrarse a la crítica. Y lo peor que nos está pasando aquí en México, en la Ciudad de México, es que, por un lado, los obispos se acercan. Mi impresión es que se acercan para domesticarnos. Están hablando de una sinodalidad y mencionando a Juan Pablo II, cuando sabemos pues, los errores que han habido. Y no se menciona a Francisco, que es el que está impulsando por otro lado. A veces sí me pregunto, frente a todo este clericalismo, pues lo único en lo que tengo esperanza es lo poquito que se va sembrando entre pues, la reflexión junto con laicos y demás. Pero por otro lado queda también el cuestionamiento. ¿Será posible que esta iglesia intente rescatar lo que es irrescatable? Frenar lo que es infrenable? Gracias. Muchas gracias, Eulalia. No sé si el padre Otto quería, porque bajó su mano, no sé si quería decir algo, no sé si Otto, que sería el último ya. No sé si ya se retiró. Bueno, ahora tienes la palabra, Coco. Bien, muchas gracias. Lo de Damián, a propósito de la necesidad de una reforma del derecho canónico, no soy especialista en el tema, no podría bajar a detalles, no conozco los artículos referentes a la parroquia que tú mencionas. Lo que entiendo es que a veces el derecho canónico incluso da más posibilidades de participación, pero los párrocos de hecho no la permiten. Y lo otro es que efectivamente hay cosas en las cuales el derecho canónico está por debajo de los estándares del derecho internacional, es decir, no del derecho internacional, los estándares de derecho internacional, en cuanto a... son cosas un poco arcaicas. Por ejemplo, últimamente ha sido muy complejo que si un sacerdote es acusado de un abuso,
y que es denunciado a una congregación religiosa, el superior religioso, por ejemplo el provincial, tiene que hacer las veces de padre y de juez al mismo tiempo. De padre porque le corresponde, es un sujeto de su congregación, es una persona que depende de él, a la cual él tiene que cuidar. Y por otra parte, tiene que iniciarle un proceso de investigación y tiene que decidir si le abre un proceso canónico o no. Esto lo hemos visto acá en Chile, lo hemos visto los jesuitas. Son cosas raras del derecho canónico y que serían impensables en el derecho civil, por decirlo así. Entonces, el derecho canónico tiene que ser revisado, especialmente a la luz de los abusos que se han cometido y la crisis en la que estamos. Luz Angélica, en general, pregunta qué hacer. Es una pregunta tremenda, porque, bueno, una posibilidad es exigir participación, es exigir la sinodalidad. Otra posibilidad es rebelarse, seguir adentro, pero rebelarse, simplemente no acatar los abusos de poder. Y lo otro es olvidarse de la institución eclesiástica y, como decía yo, apostar a que el cristianismo va a resurgir por otras partes y caminar con los que quieren caminar juntos y dejar a los que no quieren caminar juntos fuera nomás. Es penoso decirlo así. Yo me acuerdo de una religiosa, a propósito de estos mismos temas, años atrás, acá en Chile, dijo, pero si son los obispos los que se fueron de la iglesia. Es fuerte la expresión, pero es que eso lo está experimentando mucha gente, ¿no? Ya no se cuenta con ello, ni con los curas, ni con nosotros los curas, ni con los obispos. Y bueno, muy parecido a lo de Eulalia. Estoy de acuerdo, no sé qué más podría agregar. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jorge, por esta excelente exposición. Como hemos dicho, y como lo ha dicho Jorge muy bien. No me vayan a denunciar ahora. Que es una reflexión, es parte de su experiencia vital que la está compartiendo y que también nos invita a ser cristianos adultos, ¿no? O sea, el ser cristianos adultos significa que somos cristianos que seguimos a Jesús y que también el Señor nos está hablando en nuestra interioridad y a Él le respondemos, ¿no? O sea que volver realmente a empoderarnos con la presencia del Espíritu en nosotros es uno de los lineamientos del Vaticano II y es un poco de entre todo lo que Coco nos ha dicho de alguna manera, y eso nos invita a que cada uno nos comprometamos a seguir a Jesús y el mismo Espíritu nos va a unificar también, porque es el Espíritu que nos hermana en la verdad. Y la verdad hay que buscarla de a poco, ¿no? O sea, por eso es caminar juntos, ¿no? Quedaron algunas preguntas relacionadas con los jóvenes, o sea, les voy a decir que va a haber un coloquio el 22 de septiembre con Brenda Noriega, que es una joven hispana que está estudiando su doctorado aquí en el Boston College, y va a hablar justamente de este camino sinodal con los jóvenes, porque ella su experiencia y su participación ha sido con los jóvenes y es un gran desafío, y luego de esta conversación creo que nos quedan muchísimas preguntas también, cómo hacemos que los jóvenes conozcan y sigan a Jesús y se apasionen por Él, especialmente que es el camino de nuestra iglesia, ¿no? Y va a haber otro coloquio en el mes de septiembre, el 26 de septiembre, vamos a hacer la presentación del libro que tuve también el privilegio de dar un artículo en ese libro de Mariología. Espérate, Pilar, espera. Sí. Le voy a hacer propaganda al libro. Ah, bueno, porque yo todavía no lo he recibido. ¿Viste? No lo recibí. Además leí tu artículo, está espléndido. Bueno, le hago propaganda.
Entonces el libro que vamos a presentar el 26 de septiembre con Virginia Scuy y otras teólogas, La Mariología, un caleidoscopio y variadas figuras. Ese es el libro. Gracias, Coco. Y muchísimas gracias por la participación de cada uno, siempre está abierto este espacio, y si no fuera por ustedes, no, esto no sería posible. Nos vemos, Coco, un abrazo, y un abrazo a cada uno. Un gusto Chao. de haber estado con ustedes. Chao, chao. Chao. Gracias.